Este es nuestro curso Metodología Six Sigma para el periodo 1602, el segundo periodo de este año. Vamos a abordar una introducción del curso, la presentación del mismo, conceptos básicos del Six Sigma, la agenda del curso y la actividad inicial. Expresándole la bienvenida a ustedes, estudiantes, en este curso que de seguro les va a significar un gran aporte para su formación profesional, puesto que en el mercado laboral tener profesionales con conocimientos formales en la metodología Six Sigma y Lean Six Sigma, que es hacia donde nos enfocamos, pues reviste un atractivo importante, un plus importante, es un skill, es decir, una competencia, una característica o habilidad fundamental para el desarrollo profesional del ingeniero. Es un curso en el cual se necesita tener una base apropiada de estadística. Seguramente vamos a ver que van a aplicar algunos conceptos que traían desde su formación previa y que se aplicarán a una problemática empresarial, a una problemática industrial que a partir de la fase 2 se comenzará a resolver. El curso está fundamentado en proyectos, es decir, resolveremos un proyecto formulado desde los grupos colaborativos, una problemática empresarial, y a esa problemática empresarial le aplicaremos la metodología Six Sigma. Hay varias metodologías, la más conocida es la que les muestro en este slide, que es la aplicación de las siguientes etapas. Definir, básicamente hace alusión a definir concretamente un problema, una situación por mejorar en los términos y características que el Lean Six Sigma requiere, es decir, con datos, problemas que tengan que ver con información clave, puntual, que sea problemas también que tengan una aceptación importante para el cliente. Vamos a abordar conceptos como críticos de satisfacción, lo cual quiere decir que los proyectos de Six Sigma se enfocan en proyectos que sean significativos para el cliente, para que la solución que aporte la metodología sea de especial interés en el cliente y también representen ahorros, incrementos en las diferentes métricas operativas o financieras, porque los proyectos Six Sigma no son cualquier proyecto de mejora, sin decir que otros tipos de mejoras sean menores o peores que la metodología Six Sigma. Ese no es el punto, no es indicar cuál es mejor ni peor, sino que esta metodología tiene unas exigencias claras en cuanto a los incrementos, los beneficios, tanto operacionales de los procesos, no importa si el proceso es de manufactura, de servicios, y también tiene importantes exigencias en los ahorros, en los beneficios económicos que debe generar ese proyecto de mejora. Entonces, esto es en la etapa de definir, concretar el problema, concretar la oportunidad de mejora. Luego viene la etapa medir, measure. Medir implica básicamente dos elementos sustanciales. Uno, medir o analizar primero el sistema de medición con el cual se toman los datos del problema que vamos a analizar, que se va a revisar. Y segundo, ya medir propiamente las diferentes características del proceso con datos para poder tener una línea de base, para poder comprender apropiadamente la problemática y luego sí poder desplegar más adelante los procesos de análisis y de mejora. Por ende, la siguiente fase es analizar. Se analizarán diferentes parámetros de los procesos, de los productos, del proyecto que estemos revisando, estudiando, con el fin de comprender esencialmente la interacción de las diferentes variables que entran en ese proyecto, en ese problema. Viene la fase de mejora, que es el improve, que básicamente es el diseño de las soluciones
de acuerdo a los análisis que se han hecho. Y finalmente, la fase de control, que tiene que ver con el despliegue de estrategias para ajustar, monitorear las soluciones que se han planteado. Y segundo, hacer que esas soluciones sean de manera sostenible, sean de largo plazo. Esta es la metodología de Mike, se llama, el acrónimo de esta metodología es de Mike. Lo voy a escribir aquí. El acrónimo de esta metodología es de Mike, ¿verdad? O en español es de MAMC, ¿sí? De Mike, Define, Measure, Analyze, Improvement o Improve y Control. Y en español, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, sobre esa metodología se basa el curso. Cada fase expuesta corresponde o sea sincronizado con una fase también del curso, y en cada una de ellas se hace un despliegue de conocimientos esenciales, las herramientas esenciales, y se va aplicando los diferentes conceptos al proyecto que cada equipo o grupo colaborativo va desarrollando. Eso es entonces en cuanto a la metodología. Tenemos aquí una visual del curso, entonces es fundamental estar atentos al conocimiento, al reconocimiento que deben ya tener del curso. La recomendación, que es una recomendación que se cae de su peso, pero que de manera especial la quiero hacer, es que hagan sus trabajos, sus tareas, sus obligaciones académicas de este curso con la mayor oportunidad posible, a fin de que el desarrollo del mismo no sea, digamos, tortuoso en algunos casos. Porque, les decía, es un curso exigente, es un curso que demanda una dedicación, porque estamos hablando de adquirir competencias que el mercado laboral está, digamos, viéndolas como de gran atractivo y por supuesto de gran potencial. Por ende, es un curso que necesita, para llegar a esos retos que plantea el curso, de tener estudiantes con competencias importantes en esta metodología, pues implica realmente una dedicación importante en la consecución de esos objetivos por medio del desarrollo de las actividades que se plantean. Estar atentos aquí entonces en la visual del curso a los correos, o donde usted también puede enviarme correos. Fíjense, algunos estudiantes no revisan esta parte, donde están los correos, los 3 entornos. Hay una información inicial en donde hay un foro que ya deben estar ustedes interactuando, que es el foro general, y dentro del foro general está el foro de interacción social, en donde hay una presentación que deben hacer, pero que tiene unos requisitos de información que deben ustedes incorporar para poder tener una buena comunicación y asimismo hacer el acompañamiento. El entorno de aprendizaje, allí están los diferentes guías, los diferentes foros, y el entorno de evaluación, que es por donde ustedes van a subir las diferentes actividades. En el curso, la única actividad que es individual es justamente la primera actividad, la que estamos hoy enfocándonos en esta webconferencia. Las demás actividades son grupales, porque a partir de la fase 2 se empieza a desplegar, a desarrollar el proyecto del Lean Six Sigma que cada grupo colaborativo va a desarrollar. ¿Cómo se hará eso? A partir de la siguiente fase, cada estudiante propone una posibilidad, una oportunidad de mejora, o también, entiéndase, un problema de un entorno empresarial al cual tenga cierta cercanía o afinidad, ya sea que es de la empresa para la cual trabaja, la empresa para la cual haya trabajado, o de un referente empresarial, decíamos, al cual tenga algún tipo de afinidad, reconocimiento, información
o en lo posible acceso. De esas propuestas que se harán en la siguiente fase, se escogerá una, el grupo escogerá una, hay una metodología para hacer esa selección y de ese proyecto o ese problema, esa oportunidad de mejora que se escoja, se desplegarán las diferentes fases que les indicaba de manera general en el primer slide, es decir, el definir el problema, medirlo, analizarlo, mejorarlo y controlarlo. Pero obviamente para eso esta primera fase es una fase de fundamentación en donde hay un control de lectura que hay que realizar y del cual vamos a detallar más adelante. Y también dentro de ese control de lectura van a tener la posibilidad de leer un caso exitoso de un proyecto de Lean Six Sigma. Para algunos estudiantes, pues ya esta metodología puede ser familiar, porque es una metodología, decíamos, que las empresas están adoptando cada vez con mayor intensidad, dadas las posibilidades, las potencialidades y también los resultados efectivos que demuestran en la solución de problemas. Veremos en los siguientes slides que no es una metodología tan nueva, ya tiene sus años y digamos, lejos de quedar en desuso, los años le han posibilitado la madurez de la metodología, la incorporación hacia nuevas tendencias, no solamente el Six Sigma con el Lean Manufacturing o el Lean Management, el Lean Office y demás, sino que hoy por hoy se ha asociado a todos los elementos que tienen que ver con la revolución 4.0, el análisis de datos y diferentes, digamos, modelos robustos de información, de análisis de información, que aunados a las herramientas que proveen la metodología Lean Six Sigma, hacen que digamos, la potencia de esta metodología sea cada vez mejor. Tener en cuenta entonces estos elementos aquí en esta visual del curso. Bien, también entonces aquí antes de ir a los conceptos, mucho cuidado, tengan muy presente, muchachos, esta sección que voy a resaltar aquí, que es la de últimas noticias, pues es donde permanentemente se están vinculando información que es relevante para los estudiantes. Bueno, ya hay dos noticias, una fue la bienvenida que hicimos y dos fue la invitación a esta webconferencia, misma que se invitó a través del foro de la fase 1. Por este mismo canal estaremos también vinculando la grabación de la webconferencia, las memorias de la misma y también información relevante. Así que la recomendación es estar muy pendiente de esta sección. Si se alcanza a apreciar justo debajo de esta sección, hay algo que se llama la barra de progreso. Voy a adelantar algo de la barra de progreso porque más adelante voy a tocar el tema. La barra de progreso en el estado ideal debería estar como ven ustedes en esta imagen, es decir, en verde. ¿Eso cómo se logra? Se logra a través de que cada estudiante, a través del entorno de información inicial, es decir, a través de este entorno, lo voy a mostrar, a señalar aquí, de información inicial, tenga un acceso a la agenda del curso, vea la agenda del curso. Segundo, vea la presentación del curso. Y tercero, acepte las normas y condiciones que el curso plantea. Cuando eso sucede, tiene la barra de progreso inicial en verde y es uno de los productos a entregar en esta fase, es decir, una copia de pantalla de que la barra de progreso inicial está en verde, significando que hizo el reconocimiento básico del curso. Vamos entonces ahora, antes de hablar de las actividades puntuales de esta fase, a algunos conceptos de Six Sigma y su metodología. Bueno, antes de eso, una breve ilustración de la evolución, porque pues esto hace parte también de la actividad que se tiene que hacer. Pero entonces decíamos que buscar orígenes de Six Sigma puntualmente tendríamos que remitirnos a los años 80,
cuando, digamos, lo vamos a ver más adelante, en empresas que hoy por hoy son de talla mundial como la General Electric, Motorola empiezan el desarrollo de la metodología como la conocemos hoy por hoy. Pero como esta es una metodología que ha incorporado herramientas fundamentales de la ingeniería de la calidad, entonces, por supuesto que tendremos que remitirnos al inicio del control estadístico de los procesos, que se definió por allá en los años 20 con los aportes sustanciales del ingeniero Walter Ishikawa, que trabajaba para la Western Electric. Es el padre del control estadístico de procesos. Por supuesto también son importantes los aportes de Edward Deming, de Joseph Juran, de Taiichi Ohno, Kaoru Ishikawa, y también aquí tenemos a Phil Crosby, padres del movimiento de la calidad, la administración de la calidad, calidad total, sus conceptos de calidad, calidad como elemento de uso funcional de un proceso, funciones de costos en cuanto a la calidad, y por ahí también aparecen aportes importantes como la producción Toyota, el ciclo antes de eso, el ciclo PDCA o planear, hacer, verificar, actuar, los 14 puntos de Deming que son fundamentales. Decíamos la producción Toyota o el sistema de producción Toyota que ha llevado a Japón a hacer lo que es hoy por hoy en cuanto a su manufactura, eso es referente, el referente en cuanto a la precisión, el just in time. Los círculos de calidad, los diagrama Ishikawa, por ejemplo, es fundamental. Algunos le llaman diagrama espina de pescado, pero realmente técnicamente es diagrama Ishikawa. Aportes de Phil Crosby en la administración de la calidad. Viene también el movimiento de la administración total de la calidad, decíamos el justo a tiempo, los movimientos de la mejora continua con el Kaizen. En los 80s, el ISO 9000, Six Sigma no es ISO 9000, pero sí es reconocible que el ISO 9000, el estándar ISO 9000 aporta organización a las empresas, y cuando las organizaciones quieren llevar a un siguiente nivel sus procesos, desde la ingeniería, no desde la administración, quizá la ISO 9000 es más cercana a la administración que a la ingeniería. Si queremos hacer ya procesos de talla mundial, pues habrá que trabajar en la variabilidad de los procesos, y el Six Sigma justamente es lo que mejora la variabilidad de los procesos y se une con el Lean para mejorar también temas como la velocidad, la eficiencia, la productividad. Pero es de reconocer el aporte que ha hecho la ISO 9000. Aportes de Michael Hammer, el aporte de Michael Hammer más importante tiene que ver con el concepto de reingeniería, también los conceptos de benchmarking, y empresas, decíamos, empresas como Motorola, General Electric, en los años 80, vamos a ver el detalle enseguida, pues son las que dinamizan la evolución del Six Sigma desde un marco general que es la evolución de la calidad. Obviamente hacia atrás tendríamos que remitirnos en la historia quizá al código de Hammurabi, en donde empieza a hablarse de criterios de calidad. Es decir, la calidad realmente casi que viene con el origen de la evolución organizada ya del ser humano. Pero es de reconocer que a partir de los años 20 del siglo pasado se dan unos cambios importantes en cuanto al desarrollo, al despliegue de herramientas. Aquí tenemos a uno de los personajes más importantes del Six Sigma, es Jack Welch. Jack Welch fue líder de la General Electric, lleva a la General Electric a ser empresa de talla mundial, y fue uno de los impulsores del Six Sigma. No digamos que él lo desarrolló, como vamos a ver
otro par de personajes, pero sí, digamos, sin el aporte, el cobijo que le dio Jack Welch al Seis Sigma, no sería el Seis Sigma lo que es hoy. Él creyó en la metodología, hizo el despliegue de la metodología, trajo a los mismos creadores de la metodología Six Sigma a la empresa que él lideraba, que era la General Electric, y desarrollaron el concepto, aplicaron el concepto y por supuesto obtuvieron rendimientos fundamentales, astronómicos, que decían pues enormemente las bondades de la metodología del Six Sigma. Dirigió a General Electric por 20 años y defendió la estrategia Six Sigma, logrando ahorros en miles de millones de dólares en esta empresa. Aquí tenemos entonces los padres, decíamos, del Six Sigma. Aquí tenemos a Michael Harry y Bill Smith. Ellos fueron, digamos, los ingenieros, ya que desde Motorola trabajaron en la creación digamos, del modelo de MAI que veríamos anteriormente. Lawrence Bossidy, también, uno de los ingenieros también claves en el desarrollo de la metodología, trabajó con Jack Welch en la General Electric en el despliegue de esta metodología de la Insider. Y decíamos, el aporte de Jack Welch fue preponderante en el desarrollo de la metodología Six Sigma. Pero entonces, ¿qué es la metodología Six Sigma? Podemos decir que es una metodología de mejora de procesos centrada en minimizar la variabilidad. Entonces, desde ya, pensemos en Six Sigma como aquella metodología que permite reducir la variabilidad de los procesos, el Six Sigma, consiguiendo reducir o eliminar, por supuesto, los defectos o las diferentes fallas que pueden existir en los procesos y que son de gran aprecio, de gran significancia, de gran percepción por parte del cliente. Aunque no es el fin de Six Sigma, con esta metodología es posible tener procesos infalibles. Más adelante vamos a ampliar ese concepto desde Six Sigma como una métrica estadística. Six Sigma llegara a un proceso con una variabilidad tan pequeña, porque decíamos Six Sigma reduce la variabilidad, pero podemos llegar a tener tan pequeña una variación aplicando reiterativamente la metodología de tener procesos que se denominan de talla mundial, que alcanzan estándares de 3,4 defectos en 1.000.000 de oportunidades para cometer errores en alguna componente. Si supongamos que tenemos un formato y un formato que usted está diligenciando, vamos a poner un ejemplo supremamente sencillo, que usted está diligenciando a mano, y ese formato tiene 10 campos, 10 casillas o 10 campos para recibir información. Y su tarea es diligenciar 100 formatos. Entonces, cada formato, cada unidad que tiene 10 campos, tendrá 10 oportunidades de incurrir en un error, ¿verdad? Porque puede ser de que en el primer campo diligenció la fecha correctamente, en el segundo campo supongamos el nombre, y por allá en el tercer campo tenía que colocar la identificación de la persona que estaba en el campo anterior, y en ese tercer campo cometió un pequeño error en uno de los dígitos de su código de identificación. Ese ya es un error, y de los 10 posibles errores o 10 oportunidades de error que se puede cometer en un formato, decíamos que tiene 10 campos. Entonces, quiero ilustrar con ese ejemplo qué es una oportunidad de error. Entonces, con base en eso, pensemos que Six Sigma es un proceso que en 1.000.000 de oportunidades de cometer un error, un proceso que está con una variabilidad tan reducida que puede llamarse Six Sigma, se cometen tan solo 3.4 defectos por
millón de oportunidades. ¿Sí? Entonces, esto es Seis Sigma, digamos, es un proceso exigente, pero no es ese el fin. Quiero también de una vez poner claridad en eso. Cuando una empresa decide implementar Seis Sigma, no estamos llevando a que la empresa llegue a 3.4 defectos por millón. De hecho, la mayoría de empresas no llega a 3.4 defectos por millón, aun cuando lleven años y años en las prácticas del Lean Six Sigma. Incluso podrán haber alcanzado en una oportunidad, pero sostener ese 3.4 es complejo. Ese 3.4 más se da como un dato, una curiosidad del potencial que puede generar Six Sigma. Y esto, 3.4, con una ligera desviación, digamos que lo vamos a ver más adelante, les voy a explicar qué quiere decir 3.4 defectos por millón con 1.5 desviaciones. Bien, entonces Six Sigma es parte de esta situación que les muestro de la actividad de fase 1. Six Sigma puede tener acepciones, significados como una métrica, como una medida estadística, lo decíamos, como una meta enfocada hacia la mejora. Yo les decía que, ojo a esto, como medida estadística les acabo de dar el dato. Y también les dije que la meta no puede ser 3.4 defectos por millón. Por ende, la definición de Six Sigma como meta no es 3.4, sino reducir la variabilidad de una manera sostenida y por supuesto dando pasos importantes en la reducción de la variabilidad, que es algo que vamos a ver más adelante. Y como sistema de dirección, porque Six Sigma es toda una metodología que implica un compromiso de varias partes dentro de una organización en donde la alta dirección debe estar involucrada y debe generar proyectos de manera continua de Six Sigma. Empresa que incursiona en Six Sigma no es para resolver un problema con la metodología, llegar a unas soluciones, celebrar y listo y dejar enfriar el proyecto. No, es un proyecto, el proyecto debe continuar y no solamente el proyecto. Entonces ya se tiene que elevar hacia la categoría de despliegue hacia nuevas áreas, hacia multiplicar, irrigar la metodología hacia diferentes áreas y generar una cultura de cambio progresivo y de cambio sustancial, porque se diferencia el Six Sigma del Kaizen, por ejemplo, que el Kaizen hace eventos de mejora progresivos. En cambio, el Six Sigma ya da pasos mucho más grandes, cambios más radicales en una situación problemática que pueda existir. Veamos entonces, para irnos aterrizando en lo que es Six Sigma, veamos esta situación que nos trae un ejemplo. Normalmente se denota Six Sigma con la letra minúscula griega sigma, que es la que denota siempre nuestro curso, Six Sigma. Es usada en estadística para representar la variación, ¿verdad? En concreto, la variación de una población, la variación estándar. La variación de una muestra, saben ustedes, recordando, se denota con la letra S. La desviación estándar es un parámetro entonces estadístico que indica cuánta variación existe en un conjunto de datos. Vamos al ejemplo. Si en un negocio de pizzas el requisito de los clientes es que las pizzas se entreguen recién hechas y digamos los clientes lo reciban entre las 11:45 y las 12:45, ese es el término que se ha puesto entre las 11:45 y las 12:15 del mediodía. Se ha pactado que si se entrega antes de las 11:45 o después de las 12:15, se considera un defecto y por tanto se concede un descuento del 50% sobre el valor del pedido. Entonces, en este ejemplo, antes de continuarlo, hay que comenzar a hablar de estos elementos, miren, de estos elementos.
cuando hablemos de Six Sigma, yo les decía que es importante la percepción, los críticos mejor, de satisfacción para el cliente. Es decir, características de calidad, es otra palabra clave, muchachos. Características de calidad, es decir, rasgos del producto o del servicio que son de especial interés para la satisfacción del cliente. En este caso estamos hablando de una de esas características de calidad, que es el tiempo de entrega. Ese tiempo de entrega entonces tiene unas especificaciones, unos valores que demarcan unas metas, unos retos, unos límites para el proceso, ¿verdad? Esos valores, esos límites del proceso se le llaman límites de especificación. Entonces, generalmente, aunque no es una regla, tienen los procesos dos límites. El límite, voy a escribirlo así, límite de especificación inferior, ¿sí? Y también pueden tener el límite de especificación superior. Habrán casos, en otra fase les explicaré que hay procesos que no requieren dos límites, requieren uno. Pero en esta digamos, introducción vamos a hablar de procesos que tienen dos límites. ¿Y cuáles son esos dos límites? En este caso vienen siendo, estamos hablando del tiempo. Esos límites están asociados a una característica de calidad. En este caso es el tiempo de entrega. Y el tiempo de entrega hemos dicho que es entre las 11 y 45. Ese es uno de ellos. Y el otro es las 12 y 15. Ese es el otro límite. Entonces, el proceso de entrega de la pizza define esas especificaciones y están muy estrechamente ligados al cliente. Cuando hablemos de especificaciones, estamos hablando de parámetros del proceso que son críticos en la satisfacción del cliente. De una vez decirlo, no son los límites de control que hacemos, o algunos ya pudieron haber tenido algún contacto con este concepto que se refiere a las cartas de control de los procesos. Esos límites de control son distintos a estos que estamos explicando. Entonces fíjese que el proceso de la pizza puede, digamos, tener, si usted tomara tiempos de entrega, entonces, y construyese con ayuda de la estadística descriptiva, construyese, digamos, un diagrama, un histograma para determinar cuál ha sido el comportamiento de esos tiempos de entrega en un determinado periodo de tiempo. Supongamos que hicimos un estudio para una semana, supongámoslo así. Entonces, supongamos que tenemos un estudio de este tipo, miren. Perdón allí. Supongamos que tenemos el estudio y es de este tipo. Estoy construyendo aquí un histograma que me está determinando lo que pudo haber pasado en ese estudio. ¿Sí? Entonces, ese representaría el estudio de los tiempos de entrega. Entonces, si vemos, sigue una forma como acampanada, ¿verdad? Una forma acampanada. Vamos a suponer que el comportamiento de los datos, de los tiempos de entrega, sigue una distribución de probabilidad normal, que es de esta forma. Es unimodal, es decir, hay una categoría de datos que es mayor que las demás, que es el bloque más alto de los demás. Pero para analizar, muchachos, para analizar aquí, debemos prestar atención a que este proceso que puede tener este comportamiento, fíjense que hay unas zonas en las cuales el proceso se comportó de manera que desbordaba el límite, los límites. Bueno, ahí me falta quizá para redondear esta idea haber dibujado
un par de cuadritos más. Entonces, estamos diciendo que el proceso tiene ese comportamiento y ha desbordado los límites de especificación que se tenían. Miren por un segundo esa gráfica. Bueno, entonces, en esta gráfica, como pueden ustedes ver, hay dos puntos o dos zonas en donde se desborda de los límites de especificación. Lo que estoy marcando en este momento significan defectuosos, son entregas defectuosas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el proceso tiene un comportamiento pues no ideal porque estamos desbordando las especificaciones. Hay un grupo de datos en donde entregamos mucho antes de la hora pactada, que es este, y hay otro grupo de datos, o grupo de entregas mejor, en donde entregamos posterior a la fecha pactada. Entonces, también incurrimos en un defecto. Entonces, vemos allí que mi proceso tiene, otro de los elementos importantes, un comportamiento medio. La media del proceso está allí, ¿sí?, en la parte central, digamos el comportamiento medio, y también tiene una desviación estándar, una variación que se refleja en la amplitud o la esparción de los datos que ven allí. Entonces está tan esparcido que desborda los límites de especificación. Es posible también, o entre los límites hay algo que también se denomina el valor nominal o el ideal del proceso. Generalmente está en medio de los límites. Es posible que el valor ideal del tiempo de entrega sea este, ¿sí? O puede incluso mi proceso, después les menciono ese tema, puede mi proceso haber estado, y lo voy a hacer así a propósito, que el valor medio, la media de mi proceso, está justamente igual al tiempo ideal, que sería la mitad entre las 11:45 y las 12 y cuarto, que serían las 12, ¿cierto? Entonces, miren que el valor ideal es que el tiempo de entrega del proceso se entregue a las 12. Ese es el ideal. Y justamente la media de mi proceso está en las 12. Eso significa que mi proceso está centrado en el objetivo. Pero lo que daña, digamos, lo que mata a mi proceso es la alta variabilidad de los tiempos, porque me hace que mi proceso se desborde. Entonces, eso con respecto a ese proceso. Supongamos, dice que el 68% de las entregas se hace a tiempo dentro del intervalo dado. Entonces, supongamos que el 68%. El proceso estaría, bueno, a un nivel 2 sigma. ¿Qué significaría eso? Significaría que a 2 desviaciones estándar de la media, sí, aquí hay que recordar varias cositas de la estadística. Hay algo que se llama la regla empírica e indica que a 2 desviaciones estándar conseguimos el 68% de todo el área bajo la curva o todos los datos. Hacia 3 desviaciones estándar al lado y lado de la media conseguimos el 99.97% de toda el área bajo la curva, de todas las posibilidades. Este proceso indica que tiene una variación importante, tiene una variación, digamos, alta. No es un proceso 6 sigma, por supuesto, pero si tiene una variación, habría que analizar también cuál es el comportamiento de la variación o de la desviación de este proceso, y con eso analizar qué
qué tanto por ciento de las posibilidades de los datos está contenida dentro también de las especificaciones. Entonces, como dato del proceso, o lo que quiero aquí que se lleven, más que otra cosa, es que los procesos tienen unos límites de especificación y tienen un comportamiento que está definido por dos parámetros que son de gran interés por el Seis Sigma, que es el promedio del proceso y la desviación del proceso. Lo voy a ilustrar de esta manera. Aquí mismo para avanzar. Supóngase, bueno, voy a borrar de una vez para que ese proceso, el que estábamos viendo, voy a hacerlo más rápido, perdón, allí, teníamos dos límites, ¿cierto? Dos límites de especificación y teníamos lo siguiente. El proceso que teníamos tenía un comportamiento de esta manera, miren. Bueno, voy a dibujar también el valor medio, el valor ideal con esa línea. Bueno, voy a hacer un poquito más pulido para que me puedan entender bien. Allí tendríamos el valor medio. Listo. Entonces, ¿qué teníamos? Podemos tener los siguientes elementos. Mi proceso, el que ilustrábamos, estaba más o menos así. Entonces, había unas zonas que se salen del límite, porque teníamos una gran desviación, a pesar de que la cima de la curva estaba justamente donde es el valor ideal de la característica. Pero podemos tener entonces también otros comportamientos. Fíjense este caso. Miren. Entonces, en este caso, no hay defectuosos, ¿verdad? Porque no hay datos fuera de los límites. El problema de este proceso es que el centro, la media de este proceso, está descentrado, corrido respecto de la media ideal del proceso, de las especificaciones. Entonces, si el proceso se sigue, imagínense que se siga corriendo, se siga descentrando, ya puede ser que mi proceso empiece a generar defectuosos, que se desborde del límite de especificación superior en este caso y me genere defectuosos. Entonces, el Seis Sigma también interviene en estudiar el comportamiento del proceso en cuanto a la variación, en cuanto al centramiento, para mejorarlo. Y obviamente podemos tener procesos de diferente comportamiento de acuerdo a la magnitud, ¿no? Podemos tener otro proceso que sea así, mire. Está centrado y tiene mucha menor variación que los demás. Entonces, si un proceso de esta naturaleza cabe 6 veces, 3 a un lado y 3 al otro lado, dentro de los límites de especificación, estamos hablando de un proceso que es Seis Sigma. Esto para ilustrar un poco más el concepto. Aquí lo definimos, siguiendo con el ejemplo. Si se entrega el 93% de los pedidos a tiempo, lo cual es bueno, en nuestro medio, estaríamos en un proceso a nivel de 3 sigma. Para llegar a 4 sigma deberíamos entregar el 99.4% de los pedidos a tiempo. Estamos hablando a partir de lo que se llama la regla empírica de la estadística. Ahora, llegar a 6 sigma implica que el proceso entrega a tiempo el 99.9997% de los pedidos, que es casi la perfección, lo que equivale a que en 1.000.000 de pedidos, entre 3 y 4 entregas, es decir, el 3.4 que decíamos en los slides anteriores, se entregarían de una manera incorrecta. Y eso teniendo que el proceso esté levemente corrido, descentrado respecto de la media, aceptando que hasta 1.5 desviaciones estándar de respecto de la media, un proceso que tenga una variación tan pequeña y que alcancen, decíamos, 6 veces dentro de los límites, estaríamos hablando de procesos que tienen
3.4 defectos en 1.000.000. Si el intervalo de requisitos se reduce, el nivel de sigma sería peor, obviamente, como en el segundo caso. Mire aquí se reducen los requisitos, el intervalo, y si la variación del proceso es amplia, como ven en esta segunda gráfica, pues van a haber zonas de defectuosos. Para calcular el nivel sigma es preciso comprender qué esperan los clientes, cuál es el crítico de satisfacción. Otros elementos, digamos, de los estudios que se hacen de los diferentes procesos, solamente 3 ejemplos. Procesos como, por ejemplo, unir o sujetar un elemento decorativo, ¿no? a una comida, puede ser allí. Son cuando la métrica para hacer esa medición será que el elemento decorativo esté centrado sobre determinada zona y que no se caiga si es transportado. Generalmente están a 2.2 sigmas. Procesos de empaque de productos, digamos, el producto es sellado para garantizar la frescura. Hay procesos que generalmente están a 3.1 sigma. Procesos o productos embarcados, los productos alcanzan el cliente correcto, tiene que ver con las entregas, ¿no? Con las entregas en un tiempo, están a 4.3, pero eso depende de cada proceso, de cada proyecto. O sea, no podemos tomar esto como una regla, sino como unos datos debidamente estudiados, en donde se dicen que procesos tipo, como los que les mencionaba, tienen estos niveles sigma. Generalmente en nuestro medio latinoamericano estamos en procesos que van desde el 3 al 3.7 sigmas. Estamos hablando de procesos que tienen un rendimiento del 95, 96%, 94, 96%, que diríamos es muy bueno, pero si ya llevamos esto a otro nivel, pasar del 95% a 3.4, pero por millón, pues ustedes se imaginarán el salto cuántico que sea. Redondeando, 6 sigmas se enfoca hacia la variabilidad de los procesos. Los procesos ya hemos aquí visto cuáles son las componentes fundamentales de un proceso, pues las entradas, las salidas a un cliente desde un proveedor. Hay controles y recursos. Una característica de calidad de un producto o servicio, que es, en este caso decíamos, era el tiempo de entrega. En 6 sigma se le denomina salida, output, o también variable Y. Puede comportarse, redondeando, decíamos, de esta manera, como ya les había mostrado. Un proceso con una altísima variación, desborda los límites de especificación, ¿verdad? Desborda los límites de especificación. Podemos tener un proceso que empieza a mejorar, el 6 sigma empieza a trabajar, a surtir los efectos, y miren, en este segundo proceso, miren que ya la curva es mucho menos ancha, se empieza a reducir la variación del proceso, y empieza a caber, digamos, más apropiadamente dentro de los límites de especificación. El sigma sigue mejorando, sigue mejorando la variabilidad, y tenemos un proceso mucho más magro, mucho menos variable, y que empieza a caber más en los límites de especificación. Obviamente que aquí no he hablado del centramiento del proceso, ¿verdad? Estoy suponiendo que este proceso es centrado, pero ya les decía que podemos encontrar estos procesos, pero descentrados. Mire este proceso, el último proceso, pero supongamos que ese proceso que tiene poca variación, el problema no está en la variación, sino está en la media del proceso. Mire. Es un proceso, digamos, más o menos similar a la variación del proceso que está pintado a su izquierda, pero por el hecho de haberse descentrado, estamos con un problema de descentramiento, porque el parámetro ideal de especificación estaba allí. Y en este caso, este último ejemplo tiene una brecha, está descentrado, está corrido, de tal manera que a pesar de que es un proceso de poca variación, me está generando una serie de elementos defectuosos importantes que hay que corregir. Entonces la meta allí, el proyecto allí de 6 sigma es conservando la variación,
Si se puede mejorar, pues obviamente claro que es aceptable, pero esencialmente el objetivo es centrar mi proceso, comenzar a centrar mi proceso, y ahí es donde intervienen diferentes herramientas. Por eso aquí estamos viendo, aquí sí, las gráficas de control. Mire que es una gráfica de control en donde analizamos quizá las medias del proceso y comenzamos a ver por qué mi proceso no está centrado, qué causas, por ejemplo, de variación me está generando un comportamiento atípico en mi proceso. Finalmente decirles que aprovechar que está esta gráfica aquí de control. Esta gráfica de control tiene unos límites. Límite superior de control y un límite inferior de control, ¿verdad? Que es este que está allí. Lo que les decía en slides anteriores, solamente les voy a mencionar, pues porque más adelante se lo profundiza en otra fase. Estos límites de control no son lo mismo que estos límites de especificación. No son lo mismo. Los límites de control son del proceso, porque este es el proceso natural del proceso, y los límites de especificación son parámetros, especificaciones, disposiciones, lineamientos, metas, si se quieren, que debe cumplir el proceso para determinar que se cumple con los requisitos y que no se está produciendo defectuosos. Yo puedo tener procesos que están bajo control, descartando pues el punto que está fuera allí de control, o los dos puntos. Puede estar bajo control, es decir, son procesos estables, pero están produciéndome defectuosos. ¿Cómo podría ser este caso? Miren, este caso es un proceso de una baja variación, quizás un proceso estable, pero no es un proceso que se denomina capaz, porque me está generando defectuosos. Ahora, para determinar que un proceso sea capaz, sí debe ser un proceso estable. Es un tema también que en la etapa de analizar lo mirarán a profundidad, pero quiero que lleven de entrada esa información. Aquí se vuelve a ilustrar el tema del descentramiento. Entonces ya esto es más familiar para ustedes. Entonces los procesos tienen entonces aquí unos límites de especificación inferior, superior, y hay un valor target o valor objetivo generalmente en medio de los dos límites, y viene un proceso el cual se ha descrito como que la media está desplazada y hay mucha variación. Desplazada porque la media, el valor medio, el promedio del proceso, que es la línea punteada, está corrida respecto del ideal del proceso, y además, si tiene mucha variación, pues puede hacer de que me esté generando esta zona de defectuosos. Y por ende baja capacidad de proceso porque no cumplimos con las especificaciones. Por esta razón estamos generando defectuosos. Pero la variabilidad y el descentramiento incide en la baja capacidad de proceso. El otro escenario, tenemos un proceso que está mucho más magro, más comprimido, y además de ello tiene la bondad de que está centrado sobre el target, centrado sobre el objetivo del proceso. Entonces es un proceso que tiene una alta capacidad de cumplir con los requisitos, cumplir con los límites de especificación de manera sostenible en el tiempo. La variabilidad es el principal enemigo de la calidad. El ejemplo, ya para finalizar esta parte, el ejemplo de las crayolas. Supongamos que producimos crayolas y digamos el cliente desea que las crayolas tengan una longitud de 15 milímetros. Es la especificación que el cliente establece, es lo que el cliente desea. Entonces, pero también el cliente definió que él acepta ideal el valor de 15, ¿no? Pero con una tolerancia de más o menos 2, es decir, esta tolerancia me sirve para sembrar, para determinar mis límites de especificación. Entonces, si a 15 le quito 0.2, entonces estaré en 14.8, que sería este. Miren, sería este límite, está en milímetros, entonces sería 149
Bueno, ya está allí, 149.8. 149.8, que sería este límite, ya está ahí escrito. No me había fijado en eso, pero ya está. Entonces, vamos a... Ok, que sería este. Entonces, los límites van entre 149.8, que es el inferior, hasta 150.2. Es lo mismo que hacíamos con el ejemplo de las pizzas. La producción avanza, avanza, avanza y se puede hacer un gráfico, un histograma en donde se presenta este comportamiento y nos damos cuenta de que puede ser que el proceso esté centrado o no esté centrado, pero la variabilidad es un factor determinante. Miren, la excesiva variabilidad de este proceso es un factor determinante para generar crayolas o demasiado largas, 50.3, que desbordan la especificación, o crayolas demasiado cortas, 149.7, que también desbordan el límite inferior y estamos hablando de defectuosos. Bien. La variabilidad de los procesos, entonces en el tiempo podemos tener estos escenarios. Comencemos con el de abajo, procesos que no están controlados y son incapaces, o sea, descentrados. Hay mucha variabilidad, como ven. Por ende, la predicción del proceso es complicada. En cambio, procesos que tienen pues una variabilidad, digamos, no significativa, y está dentro de especificaciones, son procesos capaces y por ende la predicción de en un estado siguiente cuál va a ser los parámetros de ese proceso, pues se facilita. Bien, y en este slide finalmente decimos, pues hablar básicamente también del concepto de Six Sigma, ¿no? Entonces aquí estábamos los límites de especificación, fíjense allí. Los límites de especificación. Aquí tenemos un proceso que puede estar centrado, pero que tiene una amplitud grande. Aquí está la media del proceso y están las diferentes desviaciones, -1, -2 desviaciones, -3, hasta -6 y hasta 6 positiva, ¿verdad? Entonces, estos procesos, digamos, si aquí también explicar un poco el tema del área bajo la curva, el tema de la regla empírica. Entonces, procesos que estén a más o menos 3 desviaciones estándar, que es lo que voy a mostrarles, a más o menos 3 desviaciones estándar, voy a borrar aquí un poco, es decir que me está cubriendo esta franja, miren, más o menos 3 desviaciones estándar, estamos hablando del 99, sí señor. ¿En dónde, en qué parte está o qué slide tiene? Ah, sí, bueno, vamos a ver entonces qué pasaría. Gracias por informarme. Entonces espéreme que vamos a... Usted me dice, por favor, cuando retorne algo que se llama, el slide se llama de Motorola Six Sigma Concept. Entonces puede ser porque se hizo aquí un... Sí, ¿lo tenemos allí? Ya. Bueno, permítame entonces, vamos a solucionar esto. Perfecto, listo. Entonces ya estamos allí. Entonces, en este slide lo que les quiero mostrar es el concepto de Six Sigma. Digamos, cuando un proceso está, digamos, lo que es la perfección, o los niveles de perfección, si así se quiere, digamos, un proceso que está centrado en el valor target, en el valor objetivo,
que sería este el valor objetivo, digamos, y que digamos, tiene una altísima capacidad. Miren, entonces, cuando tenemos un proceso que está desviado a más o menos un sigma, el rendimiento del proceso es un rendimiento pues relativamente precario o bajo. Estamos hablando de un nivel de calidad en donde apenas el 68.27 de las piezas estarían dentro de los límites de especificación. ¿De dónde sale eso? Porque a más o menos un sigma, que sería esta amplitud, más o menos un sigma, es decir, estamos hablando de esta zona, voy a dibujar esta zona, estaríamos cubriendo apenas el 68% de los valores que están bajo la curva. Por eso es que se extrapola el concepto de área bajo la curva, de regla empírica de la estadística, el concepto de 6 sigma. Y si eso lo llevamos a partes por millón, es decir, en un millón, los defectuosos que se pueden presentar es escandalosamente de 317.300, es decir, un proceso que apenas que esté en un sigma, tiene un nivel de, digamos, de calidad, o que esté dentro de especificaciones del 68.27%, y esto se traduce en 317.000 en un millón. La relación es sencilla. Si usted tiene un proceso que trabaja una calidad de 97%, entonces significa que 3 de cada 100 son defectuosos. Y eso mismo significa que serán 30 defectuosos en 1000 productos. Y será también entonces 300 en 10.000. Y será 3000 en 100.000. Y será 30.000 en un millón. 30.000 productos defectuosos en un millón. Siendo que partimos del 97%. Donde diríamos, 97% es full calidad, muy bien, aceptable. Y decíamos, es un estándar, ¿no? Es un estándar casi que, bueno, no estándar, pero sí es un valor muy común en empresas, encontrar estándares de calidad del 97%, 95%. Y por eso le decía, son procesos que trabajan entre 3 y 4 sigma. ¿Por qué? Porque 97% estamos diciendo que son 30.000 en un millón. Obviamente que esto también depende del proceso, ¿no? Una cosa es quizás si su empresa se dedica, su fábrica se dedica a elaborar bolsas para la basura, por ejemplo, que no reviste mayor digamos, exigencia, aunque obviamente tiene sus especificaciones, pero no es lo mismo tener 30.000 bolsas de basura defectuosas en un millón, que si su proceso es, por ejemplo, unos productos de mayor exigencia. Por ejemplo, si usted fabrica productos para el ramo de la salud, por ejemplo, o incluso para la industria aeronáutica, imagínense, 30.000 en un millón, entonces ya es complejo. Por esto estas industrias pues también han ido evolucionando en ese concepto y han sido supremamente exigentes. Ustedes mismos saben que la probabilidad de un accidente aéreo pues es mínima. Obviamente el impacto es catastrófico, ¿verdad? Pero la probabilidad es mínima. Y es porque todo lo que gira en torno a la industria, digamos, aeronáutica, en cuanto a los procesos de manufactura de sus piezas, también de mantenimiento, son procesos de altísima exigencia, son procesos 6 sigma, en donde la variación pues es la mínima posible. Son procesos muy, muy robustos en esos aspectos. Pero aún así, decíamos, la perfección no existe. A medida que avancemos en los niveles sigma, miren que obviamente el rendimiento aumenta y las partes por millón van a disminuir. Un proceso 6 sigma, pero perfecto, es decir, centrado en el target, tiene 99.99, bueno, todos esos 9 que ven allí, casi el 100%. Estamos hablando de que en un millón es 0,002, es decir, es una cifra mínima.
Pero el concepto, porque yo les hablé a ustedes de 3.4 defectos por millón, implica una pequeña desviación, entonces, porque obviamente procesos perfectos no existen. Entonces, el concepto construido de 6 sigma implica también que el proceso se pueda correr o se pueda desviar del valor target, que es que se pueda desviar hasta 1.5 sigmas, hasta 1.5 desviaciones. Si tenemos procesos hasta 1.5 desviaciones y la amplitud, el ancho de las especificaciones hace que quepan 6 procesos dentro del ancho de desviaciones, encontramos entonces esta nueva configuración de la tabla, que es la tabla ya convencionalmente aceptada para 6 sigma, en donde 6 sigma ya implica, es el 99.99, 96.6, es un poco ya diferente respecto de este valor. Por eso es que las partes por millón, las ppm de efectivas, es 3.4 y no 0.02. Es decir, 6 sigma es 3.4 defectos por millón, pero con procesos obviamente de una mínima variación, pero que pueden estar ligeramente desviados del valor target a la derecha o a la izquierda. Esto también me invita a pensar que reducir la variación es mucho más fácil que centrar un proceso. Lo que pasa es que a veces tenemos proyectos en donde el centramiento de un proceso es fundamental. Tendríamos que luchar y hacer lo que sea necesario para centrar un proceso, porque seguramente está muy digamos, descentrado respecto del valor medio o del valor medio. Bueno, esta es la misma tabla, que la dejaré allí para digamos, su lectura. Igual esta gráfica, en la medida pues que digamos que el nivel sigma incrementa, a medida que el nivel sigma, el nivel corriente del nivel sigma incrementa, entonces nivel sigma, 3 sigma, 3.25 sigma, 3,5 sigma, 3,75 sigma. Entonces, a medida que eso sucede, entonces también los elementos como los costos de la pobre calidad también pues se pueden reducir. Es lo que me está mostrando esto. Es decir, hay una clara también relación entre el nivel sigma, entre también las tasas de error, las tasas de defectos que se pueden presentar, y lo que les decía al principio, que quizá no lo dice claramente esta gráfica, es los costos de la pobre calidad, pero indirectamente lo menciona, porque si hay unos errores, unos defectos, ustedes saben que los errores, los defectos cuestan, y hay algo que se denomina el costo de la pobre calidad o el costo de la no calidad, y dentro del costo de la no calidad encontramos costos por defectos, por fallas internas, costos por fallas externas, los costos asociados a la evaluación y los costos asociados a la prevención. A medida que mi nivel sigma incrementa, me vuelvo más fuerte, reduzco la variabilidad de mi proceso, me enfoco en lo posible hacia el centro de mi valor ideal. Entonces estos costos pues también tendrán que reducirse, y pues por obvias razones las tasas de error van a reducirse. 6 sigma, hasta allí digamos la fundamentación estadística. Hablemos ahora un poco de aspectos ya más administrativos, si se quiere, o de la metodología. 6 sigma pues tiene unos principios que han sustentado su creación, su constitución. Entonces aquí los tenemos, y es que la metodología 6 sigma pues es una metodología que debe haber un liderazgo, debe tener un liderazgo desde la alta dirección. Segundo, creo que aquí está un poco en desorden, pero voy a leerlos así. 6 sigma tiene una estructura, no es un proyecto que lo haga una sola persona, necesita un equipo. Más adelante vamos a profundizar un poquito más sobre los equipos. 6 sigma requiere entrenamiento del talento, dependiendo de las diferentes certificaciones que se pueden hacer, entre 120 y 160 horas,
porque desde el personal más, digamos, que esté, digamos, más operativo, debe tener una fundamentación en Seis Sigma. No podemos emprender un proyecto Seis Sigma sin tener previamente una fundamentación, una formación, porque la metodología es muy específica y también está arropada de herramientas que hay que organizarse. Seis Sigma debe acreditarse. ¿Qué quiere decir eso? Dos componentes. Uno, que se acredite la formación del personal, y segundo, que los rendimientos, los beneficios que genera un proyecto Seis Sigma debe ser acreditado. Ejemplo, si en mi planificación del proyecto Seis Sigma pretendo tener beneficios del orden de $10,000 anuales, entonces el área financiera de la compañía debe acreditar que efectivamente ese fue el rendimiento. En los procesos de formación, si usted se va a formar como un Black Belt, como un Green Belt, como un Yellow Belt, vamos a ver más adelante también a qué se refiere eso, se exige que los proyectos que usted hace quizá para acreditar su formación, para certificarse, pues tengan esos rendimientos, porque decíamos, tengan unos rendimientos importantes, tengan unos rendimientos que dependiendo de la certificación, se formalizan. Digamos, un Green Belt debe generar rendimientos del orden de los $5,000 a $10,000 en un proyecto. Un Black Belt entre los $10,000 y los $15,000, un Master Black Belt por encima de ese valor, para poder, digamos, básicamente es una forma de controlar que efectivamente es un proyecto del orden de la envergadura de la certificación que se está buscando. Más adelante también les indicaré esos niveles de formación que traen como la apropiación de lo que es en las artes marciales los cinturones, ¿verdad? El maestro cinta negra, el cinta verde, el cinta amarilla. Lo mismo sucede un poco aquí metafóricamente con las formaciones en Lean Six Sigma. Siguiendo con los principios, entonces, es orientado al cliente. Los proyectos deben ser orientados al cliente. Significa que los proyectos Six Sigma deben ser significativos para el cliente. Six Sigma se dirige con datos, siempre con datos. En la segunda fase, muchachos, ustedes van a tener que plantear una oportunidad de mejora. Desde ya, tengan en cuenta que deben tener datos que los pueden suponer, porque también hemos dado la posibilidad aquí de que puedan suponer datos. ¿Por qué? Porque las circunstancias de momento no está para que todo el mundo esté en las organizaciones, el acceso a la información, al ingreso, pues no se da todavía de manera natural o como antes. Entonces, hay la posibilidad de generar datos supuestos, pero siempre con el acompañamiento de la tutoría. Pero independientemente de eso, los proyectos Six Sigma deben tener datos, variables de medición. Séptimo principio, se apoya en una metodología robusta, porque la metodología plantea el desarrollo de varias herramientas. La metodología de Six Sigma, decíamos, o una de ellas, la que vamos a ver es el de Mike: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y en cada una de ellas hay herramientas estadísticas y no estadísticas que hacen que sea una metodología robusta, importante, probada, contundente en la resolución de problemas. Y pues que exige el recordar conceptos, recordar bases de la estadística. Se apoya en un entrenamiento para todos, decíamos, debe haber un entrenamiento permanente, tanto en estas herramientas, en la metodología y obviamente en el proceso que se va a abordar. Los proyectos de Six Sigma generan un ahorro o incrementos en ventas. Y decíamos, deben ser certificados por las áreas correspondientes en las organizaciones. El trabajo por Six Sigma se reconoce, es decir, debe haber elementos que permitan dentro de la organización tener ese reconocimiento por los avances, por los logros. Los proyectos de Six Sigma son de mediano y largo plazo, generalmente entre 6 meses o hasta 8 meses, ¿no? Un año, bueno, ya es un proyecto un poco más largo, pero es posible que se pueda generar un proyecto de esa manera. Lo que sí es claro es que no son proyectos cortos, no son eventos Kaizen. Un evento Kaizen es algo que se desarrolla en una semana o 2 semanas.
Si tenemos un problema que lo podemos resolver en ese tiempo, pues por supuesto que no es un proyecto Six Sigma. Un proyecto Six Sigma requiere un tiempo. Y el último principio, Six Sigma se comunica los avances, se comunica los logros, se comunica los resultados, con el propósito de que el proyecto Six Sigma, que pudo haber hecho eco en un departamento, en una organización, pues pueda ser multiplicado hacia otras áreas. Estos son los principios del Six Sigma. Pensamiento esbelto y Six Sigma. ¿Por qué hablamos de pensamiento esbelto? Porque el Six Sigma, dentro de su evolución, se ha hecho acopio de la corriente del pensamiento esbelto, pensamiento Lean. Y hoy por hoy hablamos de proyectos ya no Six Sigma, sino Lean Six Sigma. Y básicamente aquí lo que quiero que se lleven es que el pensamiento esbelto o el Lean se concentra en reducir o mejor, en mejorar la fluidez del proceso, en mejorar la velocidad del proceso, en mejorar la productividad del proceso. En cambio, el Six Sigma se enfoca en reducir la variabilidad del proceso. Aquí tenemos un comparativo, ¿no? Un comparativo en cuanto a beneficios, ¿no?, de ambas herramientas, ¿no? Contribuye al mejoramiento de la velocidad de respuesta, y el Six Sigma emplea herramientas que permiten la detección de fuentes de variabilidad con el objetivo de reducir los defectos. Entonces el uno hacia la velocidad, hacia la productividad, la disponibilidad de los equipos, etcétera, y el otro, el Six Sigma, hacia la reducción de la variabilidad. Pero hoy por hoy debemos verlo como un solo componente, por eso es lo que hablamos del Six Sigma. Gran enfoque en la limitación del desperdicio es el Lean Manufacturing, el Lean Management, el Lean Office. Six Sigma contribuye al incremento del valor tanto para el cliente como para la empresa. Obviamente que hay unas limitaciones, quizá la limitación del Lean, no reconocer el impacto de la variabilidad, y del Six Sigma por sí solo no puede mejorar la velocidad de los procesos. Por eso es que se unieron, y por eso es que digamos, de una manera apropiada, se complementan para poder mejorar y tener una herramienta mucho más robusta. No describe proyectos explícitamente o no define una metodología, en cambio el Six Sigma sí tiene una metodología, pero el objetivo de la reducción de los defectos de Six Sigma se logra más rápido con el enfoque esbelto, es decir, es una complementariedad de los dos enfoques, pensamiento Six Sigma y pensamiento Lean. Y es aquí, lo que les quiero mostrar es esto. Esto nos resume todo esto, ¿no? El Lean y el Six Sigma en lo que hoy se llama el Lean Six Sigma. El Lean crea valor para el cliente, minimizando el desperdicio. El Six Sigma reduce los defectos por medio de la resolución efectiva de los problemas. Encontramos entonces hoy el Lean Six Sigma, que es la resolución de los problemas, la mejora de los procesos de una manera rápida y eficiente. También hoy se adoptan metodologías como las metodologías ágiles de la gestión de los proyectos, Scrum, y decíamos todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Bien, vamos aquí avanzando, esto ya lo miramos, principios Six Sigma. Entonces, en definitiva, y esto hace parte de la tarea 1, Six Sigma es una metodología que se centra en encontrar y eliminar causas que producen defectos. También es una medida estadística del nivel del desempeño de un proceso. Es un sistema de calidad destinado a mejorar la satisfacción del cliente, la mejora de los procesos, los productos y solución de los problemas. Y también es un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio. Es clave esto porque el Six Sigma no puede ser un proyecto que se les ocurrió a los ingenieros y lo hacen a motu propio y no hay como mayor convencimiento de la alta dirección, o no hay el giro de los recursos y el entusiasmo que debe tener la alta dirección para pues, no solamente acreditarlo, sino para alimentar ese proyecto. Sin ese ingrediente los proyectos no llegan a un buen término. Six Sigma es un proceso empresarial que permite a las compañías mejorar, ojo, drásticamente, es decir, llevar a un siguiente nivel ya el estado de los procesos.
sus resultados finales, sus metas. Bien, aquí tenemos un slide que nos muestra la metodología, ¿no? La metodología del Six Sigma, que vamos a adoptar, definir. En definir vamos a desarrollar los siguientes elementos, acompañados por supuesto de herramientas, a seleccionar un proyecto, a definir los proyectos de los objetivos del proyecto, a conformar un equipo, hacer un mapeo del proceso donde está envuelto el proyecto o el problema que se van a identificar, a identificar también los clientes y cuáles son sus requerimientos, sus críticos de satisfacción, identificar las prioridades del proyecto y obviamente pues dar toda la actualización del proyecto en una hoja que se llama el Project Charter, que es el plan del proyecto, que es a lo que nos enfocaremos en la siguiente fase. En la etapa de medir, pues se van a definir cuáles son las variables a medir, las salidas, las Y son las salidas. Se evalúa también el sistema de medición. Eso significa, dependiendo de la característica de calidad, qué tanta variación le aporta el instrumento de medición, el operario o los operarios que toman las medidas, el método con el cual se hacen las medidas, el medio ambiente en donde se hacen las mediciones, qué tanta variación le aporta al proceso. Entonces, esto es algo bien importante del Six Sigma en esta fase, porque dará cuenta de la variabilidad del sistema de medición, si esta es significativa o es asumible por el proceso, y me permitirá siempre contar con datos confiables para la toma de decisiones. Determinar la estabilidad del proceso, lo haremos con cartas de control, determinar la capacidad del proceso con un estudio de capacidad. Identificaremos por supuesto los objetivos, obviamente con lo anterior se hace un ajuste a esos objetivos. En la etapa de analizar, se analizan las causas. Aquí tenemos un diagrama Ishikawa que lo utilizaremos, una herramienta no estadística. Se analizarán esas causas y se las priorizará a través de una matriz que se llama de causa-efecto, con el propósito de ir depurando el proyecto y enfocándonos a las variables más representativas que explican esa problemática, ese efecto que se ha determinado. En la fase de mejora, se identificará el comportamiento de las variables, la relación de las variables, se apelarán a herramientas estadísticas, dispersión, regresión, se identificarán las tolerancias, se las verificará si corresponden o no corresponden, y con el propósito de que las mejoras consigan pues reducir la variabilidad de los procesos y la eficiencia. Miren la relación entre estos dos, de un proceso altamente variable en donde se producen defectos, voy a hacerlo así, hay unas zonas de defectuosos, a un proceso ya mucho más magro en donde la capacidad es mucho mejor. Y la última fase de la metodología es la fase del control, es donde a través de herramientas, desde los mismos los control chart, es decir, las gráficas de control, los planes de control, se procede a monitorear las soluciones que hemos dado en la fase anterior para que la solución pues tenga una sostenibilidad en el tiempo y al final pues ya podamos cerrar el proyecto una vez se haya identificado la bondad de la solución y que ésta es sostenible en el tiempo. Aquí tenemos básicamente una visual de los diferentes roles que tiene la metodología Six Sigma. Lo dejaré allí para la lectura de ustedes, pero sí mostrarles de que a medida que se avanza desde el White Belt, ¿no?, que es el cinta blanca, Yellow Belt, el Green Belt, el Black Belt, el Master Black Belt, hasta el Champion, aunque el Champion allí hay que hacer un parangón, porque la evolución o el discurrir entre los anteriores, desde el White Belt hasta el Master Black Belt,
Significa un proceso evolutivo y de más exigencia en cuanto a la formación y dominio de herramientas de la metodología y también al desarrollo efectivo de proyectos comprobables del Six Sigma. Lo que quiero decir con eso es que un Black Belt se diferenciaría de un Green Belt en que tiene, digamos, y aquí lo dice, tiene mayores conocimientos en el manejo de la metodología y ha desarrollado proyectos y tiene, por supuesto, dentro de un proyecto diferentes, tienen roles estas formaciones y responsabilidades por el liderazgo de los proyectos en el caso del Black Belt, y otras responsabilidades como tiene que ver con la toma de información en el caso del Green Belt. Pero les decía que y el Master Black Belt pues es el máximo grado de desarrollo en este momento que hay en las certificaciones Six Sigma. Pero el Champion no tiene la misma formación, ya es un rango o una categoría aparte. Porque lo que pasa es que el Champion generalmente es el gerente de la organización, la alta dirección, que no necesitamos que se vuelva un experto en Six Sigma, pero sí que conozca la metodología, que tenga una formación y más que nada que tenga liderazgo y el entusiasmo para proveer los recursos para que los demás, los técnicos, puedan llevar a cabo esos proyectos. Entonces, estos son los diferentes roles que existen en las memorias. Les voy a dejar más información como las que están allí. Aquí hablamos más del Champion, del Green Belt que tiene, que puede llegar a ser. Aquí también hay una matriz de roles y características que les puede servir para esto. Six Sigma se gestiona a través de proyectos. Los proyectos pueden ser proyectos de ingresos, proyectos de costos, proyectos de ingresos, tales como aquellos que permiten mejorar las características del producto, del servicio, permitiendo mayores ingresos, o proyectos también de reducción de costos, disminución de los defectos, de las fallas. Lo que quiero mostrarles es que a una de esas dos familias, grandes familias de proyectos, es hacia donde apuntan los proyectos Six Sigma, ingresos o reducción de costos. Aquí hay algunos ejemplos de algunos proyectos. Cada proyecto pues debe tener un título. En la siguiente fase les enseñaré qué es el título de los proyectos. Bueno, el nombre de la empresa, no voy a leer el nombre de la empresa, lo dejo ahí para que ustedes lo miren. Voy a enfocarme en la lectura del título para que apreciemos más o menos de qué se trata. Cada título de proyecto Six Sigma debe ser contundente, debe permitir identificar de qué se trata y también debe identificar o debe generar que detrás del título hay una declaración del problema que tiene datos medibles. Mire el primero, recuperación del aceite de fritura en el proceso de elaboración de snacks, un proyecto Six Sigma. Reducción del scrap en la línea 3. Entonces hay que medir el scrap, en cuánto está, qué variables me generan scrap y cómo lo vamos a reducir. No conocemos las causas del scrap y es otra de las características de los proyectos Six Sigma que en la siguiente fase les indicaré. Un proyecto que se conocen las causas no es un proyecto Six Sigma. Un proyecto que se conoce la solución no es un proyecto Six Sigma. Por ejemplo, alguien me dice, proyecto Six Sigma, vamos a mejorar el flujo de este proceso a través de la aplicación de las 5 S, ¿no? Por decir solamente algo. Si ya me está diciendo que a través de las 5 S va a mejorar el flujo, pues no necesita hacer un proyecto Six Sigma, sencillamente que aplique las 5 S si eso es lo que usted ha visto como solución. Entonces, Six Sigma son proyectos más complejos, decíamos, que no tenemos conocimiento, certeza de las causas y mucho menos de las soluciones. El desarrollo de la metodología nos propiciará identificar las causas y sus interacciones y plantear soluciones a esas causas. Siguiendo con los ejemplos, reducción del porcentaje mensual de cajas despachadas fuera de rango. Disminución del porcentaje de botellas con problemas de etiquetado. Reducir reprocesos en fabricación de llaves y barras. Reducción del exceso del peso del envasado automático de papilla. Incremento de productividad en atención de reclamos.
reducir demora en entrega de pedidos, reducción de deserción estudiantil en la Facultad de Administración. Son proyectos que son medibles, que tienen un impacto económico, que es otra de las características. Debe identificarse qué ahorro va a generar o cuál será el beneficio en términos económicos. Los proyectos Seis Sigma deben hacer sonar la caja registradora de las organizaciones. Bien, ahora sí, ya en la última parte de la webconferencia, quiero hablarles del curso, de la actividad. Esta es la primera actividad. Pues tenemos todavía unos 10 días para resolverla, tenemos un tiempo, pero pues hay que hacerla con la premura que esto significa. Estar pendientes de la agenda, de actividades. Entonces, tener en cuenta siempre esas fechas de apertura y de cierre para llevar a cabo. Estaremos hasta el 25 de abril, entonces, en esta actividad, tiene un valor de 25 puntos. La siguiente es la aplicación de la fase definir hacia un proyecto, 80 puntos. La tercera actividad es la aplicación ya de la siguiente fase de medir al proyecto, 80 puntos. La siguiente es la aplicación de la fase analizar, un poco más pesada en cuanto al puntaje, 110 puntos. La penúltima fase es la aplicación de la etapa de mejorar, ya vamos a diseñar soluciones, obviamente en términos de propuesta. Y la última parte vamos a desarrollar la etapa controlar, que es hacer un plan de control y bueno, algunos elementos que ya verán sobre el control y la eficiencia de control y el monitoreo del proceso, de la mejora que se ha generado en el proceso. Actividad 1, muy sencilla, es el reconocimiento del curso. Estamos hablando de la actividad, completar la barra de progreso, como lo había afirmado al principio de la presentación, cómo logran eso, y yendo al entorno de evaluación de información inicial. Cómo navegar en el aula, pues ya no está, eso es por defecto. Ver la agenda del curso, ver la presentación del curso y aceptar los acuerdos y condiciones para que tengan siempre la barra de progreso y van a presentar una copia de pantalla en su informe individual. Bueno, estas son las visuales de los tres elementos donde está la agenda, la presentación y las normas. Esta, digamos, es una visual de las barras de progreso de los estudiantes. Algunos ya la han completado, miren, están en verde, y otros todavía no la completan, pero tienen tiempo para completarlo. ¿Por qué? Porque la actividad se cierra el 25. Pero quiere decir que hay todavía estudiantes que les falta por ingresar, por complementar. Hay que actualizar el perfil, es otro de los elementos que se les ha pedido. Y la actualización del perfil, muchachos, implica que le coloquen una fotografía, pues de cerca, no una fotografía a 1 kilómetro, ni una fotografía que muestra, no, pues que sea una fotografía más bien legible. Miren aquí hace falta, lo que no queremos es el muñequito del avatar gris, sino que tengamos pues la posibilidad de reconocernos solamente para ese propósito, no tiene otro propósito ese requerimiento. Bueno, lo que les decía, no dejar aquí el muñequito gris, la 1.2, actualizar el perfil. La actividad 1.3 es la presentación del estudiante en el tema de interacción social que está en el foro general. Indiquen en la presentación sus datos de contacto para crear una base de datos y podernos comunicar, y eso les beneficiará en la interacción, la comunicación. Entonces, que sea su nombre, el programa al que pertenece, aunque todos son de ingeniería industrial, datos de contacto como su teléfono, Skype, correo electrónico, y finalice escribiendo cuáles son sus expectativas, qué espera de este curso, ¿no? Y tome una copia de pantalla del mismo y lo envía lo va acumulando, lo va consolidando en el informe. Ya la actividad 2 es el control de lectura. Entonces, a través de las lecturas que están en la guía y oído a lo que les voy a decir, y les voy a compartir algunos de los materiales que están en la bibliografía del curso. Les voy a compartir en el chat, ¿no? Más adelante les voy a mostrar el chat del curso, que quiero que se unan a ese chat
tiene un enlace para que se vinculen directamente. De lo más importante en el curso es ese chat. Con eso les digo todo. Porque por ahí les voy a mandar mayor información, digamos que puedo mandarla por allí, no la puedo mandar por el curso. Por ejemplo, un documento, un texto, un libro de descarga, que lo pueden descargar, pero no lo puedo hacer por el curso, pero sí lo puedo hacer ustedes entenderán las razones, pero lo puedo hacer por el chat. Entonces vincúlense a ese chat. Entonces, con la lectura del material van a dar respuesta a lo siguiente, a los orígenes del Seis Sigma y Lean Six Sigma, con sus propias palabras, no mayor a una página. Redactar cuáles fueron los orígenes de Seis Sigma y hasta su consolidación con el Lean Management. También pueden abordar el material de esta webconferencia como material de referencia de lectura, porque hemos hablado mucho de los temas que aparecerán aquí en estas actividades. La segunda pregunta de la lectura, de la fundamentación que hagan, es que escriban el concepto de Seis Sigma en este cuadrito. Este cuadrito lo pueden tomar como modelo y lo hacen en su informe. Algo muy concreto, muy sencillo. Seis Sigma como medida estadística, ¿qué quiere decir? Seis Sigma como permítanme, aquí estoy sacando como medida estadística, ¿qué quiere decir? Como metodología, ¿qué quiere decir? Como métrica, ¿qué quiere decir? Y Seis Sigma como cultura corporativa, ¿qué quiere decir? Eso es fundamentalmente esa parte de la actividad. Luego la 2.3 se pide porque usted estudie un poquito más la metodología, el de Mike, el definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no? Los 5 componentes, y desarrolle este cuadro que indique la fase de definir qué objetivo tiene, a qué se dedica. Ejemplo, definir es concretar el proyecto Seis Sigma que se va a trabajar, concretar la problemática, identificar sus elementos globales como el estado actual, como el impacto económico que pueda tener, las métricas operativas y financieras, y obviamente ponerle un título al proyecto. Concretar el proyecto, ese es el objetivo de la fase de definir. Herramientas utilizadas en su lectura van a encontrar, y también en la lectura de más adelante en la última parte, les puede servir también como elemento de feedback para estas anteriores. Me refiero a la lectura del caso, que voy a hablar más adelante. Pero herramientas utilizadas, entonces la lectura le va a hablar de un formato A3, o les puede decir el Project Charter, que es quizá de los más indicados, un diagrama de Pareto incluso, y usted va a decir aquí en la última parte cuáles de las herramientas que se mencionan en la lectura que usted haga, cuáles no conoce, no las que conozcan no las escribe. Digamos, yo no sé qué es un Project Charter, entonces escribo aquí Project, esa herramienta, Project Charter. Entonces yo no sé qué es un Project Charter. La mencionaron cuando leíamos las herramientas que se utilizan en la etapa de definir, pero no conozco qué es eso, entonces simplemente lo escribo allí porque la desconozco. Así para cada una de las etapas de la metodología Seis Sigma. Y la última parte es la lectura del caso. Hay 5 casos que están en su entorno de evaluación. Y los voy a poner también en el chat, ya les digo, lo primero que les voy a poner es los casos para que los puedan, accedan directamente, los puedan descargar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que ustedes se decidan cuál caso van a leer. Hay que leer uno nomás, uno, no todos. Obviamente lo pueden hacer, pero lo que se pide para la actividad es que lean un caso. Pero entonces que publiquen en el foro cuál es el caso que usted va a leer, con el fin de que otro estudiante no repita el mismo caso. Entonces, el primer caso es el procedimiento de mejora de la cadena inversa utilizando Seis Sigma. Es un caso exitoso en donde se aplicó la metodología Seis Sigma a la logística, en este caso la logística
inversa. El segundo caso es aplicación del Six Sigma en una microempresa del ramo automotriz. Entonces es una empresa, es un taller de reparaciones automotrices en donde aplicaron la metodología y consiguieron unos incrementos, unos beneficios importantes. Tercer caso, implementación de la metodología de Mike Six Sigma en el envasado de licores Fanal. Entonces, en el tema de envasado había unos problemas de cuellos de botella y con la metodología Six Sigma resolvieron ese inconveniente. Caso 4, mejora en el tiempo de atención al paciente en una unidad de urgencias por medio del Lean Six Sigma. Entonces mire que es Six Sigma aplicado a los servicios. Caso quinto, reducción del gasto energético eléctrico usando Six Sigma. Six Sigma aplicado a eficiencia energética. Entonces hay 5 casos de diferentes sectores para diferentes intereses. Escoja el que más le llama la atención, escoja el que tenga afinidad y por supuesto escoja de manera que no repita con otro caso ya escogido por otro compañero. Este es el cuadro que se sugiere lo vayan alimentando y lo publiquen en el foro. No lo publiquen como un adjunto, sino de una vez como una imagen si quieren, para que podamos ver de entrada qué estudiante ya ingresó y qué caso va escogiendo para que los demás estudiantes que van ingresando al foro pues sepan qué caso no escoger. Cuando lean el caso, lo que hay que hacer es llenar este cuadro. El nombre del caso seleccionado, doy mucha atención a esto, es la última actividad, el nombre del caso, el título del caso seleccionado. Entonces, es el título del caso que seleccionaron. ¿Qué problema existía? Van a hacer un resumen de la descripción del problema, de la problemática que existía allí. ¿Cuál era el estado inicial cuantificable o medible del problema? Entonces, en ese problema, en la descripción del problema, el caso le va a mencionar cuál era el estado inicial. Ejemplo, el tiempo de atención del paciente estaba en 15 minutos. Estoy hablando, no van a ser las cifras que coinciden con el caso, pero para el ejemplo. Siendo que el estándar debía ser de, bueno, voy a exagerar un poco más, era de 45 minutos, cuando el estándar debía ser entre 20 y 25 minutos, pues que es un rango apropiado para una buena atención, que también me quiero deslindar, porque nos ha pasado seguramente, cuando vamos a la IPS y más nos demoramos en la tramitología que en la atención. La atención son 5 minutos y usted casi que ni se siente que realmente que lo atendieron. Pero entonces el caso tiene otro corte y lo que se pide en el ítem 3 es qué datos concretos, ojalá numéricos, me reflejan el estado actual del problema. 4. ¿Cuáles eran las características de calidad relacionadas con el problema? Entonces, identifique en ese problema, en ese producto, en ese servicio, los rasgos, ¿no? Entonces, aquí van aquellos rasgos del producto o servicio que son apreciables o son significativos para el cliente. Así lo voy a dejar, para el cliente, ¿no? El tiempo de entrega, el tiempo de atención, ¿no? El flujo del proceso, digamos, el nivel de calidad, la temperatura, el tiempo de exposición, la presión, son rasgos. Variables, ojo que pueden ser variables también atributos, el color, ¿no? La textura, son características de calidad. ¿Cuáles eran los defectos que se presentaron o los errores que se presentaban en cada caso? Los describen. ¿Cuáles eran las causas de esos
defectos o errores, lo van a identificar aquí, cuáles eran esas causas o errores. Y cuáles eran los efectos, ¿no? O las consecuencias, ¿no? Alguien me decía que el 6 y el 7 es lo mismo. No, el 6 pregunta por las causas, los porqués, ¿no? ¿Por qué se presentaba? Entonces, el 6 se refiere a las causas, ¿no? Los porqués, así. Los porqués, voy a poner en plural, ¿no? Y el 7, perdón allí. Bueno, voy a dejarlo aquí otra vez. Voy a escribirlo nuevamente para que me quede así. 6 son las causas, equivalen a los porqués. Listo. Y el 7 son las consecuencias o los efectos, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió o sucedía? ¿Qué sucedía en el problema? ¿Qué sucedía en cada problema? Eso es lo que queremos preguntar. El 8, ¿cuál era el impacto económico? ¿Cuál era el impacto económico? Algunos traen la información, otros no, pero identificar de qué nivel era la pérdida que estaba teniendo la empresa, o los desperdicios, o los defectos. Algunos lo cuantificaron y lo monetizaron. Si no indica el caso, no trae ese dato en concreto, lo puede escribir así. Si el caso, hay algunos que no lo traen, pero la mayoría sí lo traen. 9, ¿cuáles fueron las principales herramientas estadísticas y no estadísticas que usted en la lectura identificó que aplicaron en el caso? Solo nombrarlas. Y 10, también, todo esto es muy breve, eso puede ser en una página, este cuadro es suficiente. ¿Y cuáles eran los beneficios, ¿no? Los beneficios que alcanzaron? Bueno, se cae por su propio peso. ¿Cuáles eran los beneficios que en cada proyecto alcanzaron con la solución? Y la última parte es una encuesta de presaberes. En la guía está el enlace. Es una encuesta que le hace algunas preguntas para básicamente medir la conducta de entrada o las bases que inicialmente tienen. Lo que les recomiendo es que la respondan en no más de 7 a 10 minutos. Segunda recomendación, no haga la respuesta con material de base, con Google, con un texto, porque no tiene valor que responda bien o que responda mal. Algunas ni siquiera tienen esa pregunta, son 10 preguntas, no tienen, ni es un quiz, obviamente no es un quiz. No tiene valor que responda correcto o incorrecto. Eso no tiene valor en la actividad. Por eso, siéntase libre y tranquilo de responder con su propia cosecha, con lo que en este momento tiene en su mente. Lo que sí tiene valor es que haya presentado la encuesta. Así, ninguna respuesta esté dentro del estándar. No importa, pero eso me indica cuál es el nivel de conocimiento de entrada que trae. Y no quiere decir que va bien o que va mal, sino que me va a permitir trazar algún tipo de lineamiento para efectos de hacer algún tipo de refuerzo o de nivelación. Lo que sucede es que este curso es selectivo y desde un tiempo atrás, para bien o para mal, me reservo la opinión propia, pero a los cursos se les ha quitado los requisitos. Entonces, los requisitos de matrícula. Entonces, a veces compañeros estudiantes que no tienen una base suficiente matricularon 6 Sigma como electivo y el sistema les dejó matricular. Entonces a veces no tienen alguna formación sobre estadística básica. Entonces esto me va a reflejar, si se hace obviamente con la seriedad y sinceridad del caso, me va a reflejar aquellos casos que puedan tener hipotéticamente esa condición para poder entrar también a hacer un acompañamiento, un apoyo, una nivelación. Y obviamente si no se da, pues magnífico, todos estamos con un buen nivel de conocimiento para abordar este curso. Esa es la encuesta de presaberes.
Estamos los docentes. En la medida que me carguen el docente acompañante ya se los voy a presentar en los foros. Les decía, únanse a este chat. En el foro está el enlace que pueden unirse a este chat para que puedan tener acceso a la información, plantear inquietudes, solicitar revisión fast track de sus aportes, acceso a la carpeta compartida con material complementario, acceso a enlaces donde podrán acceder a aplicaciones para facilitar el desarrollo de sus actividades. Ahí es posible que les comparta esencialmente unos tutoriales para que puedan descargar unas versiones de unas aplicaciones que las necesitamos, las pueden hacer, pueden facilitar, digamos, facilitaría el proceso más adelante, aunque con el Excel lo pueden hacer. De hecho, y me he olvidado de hablar, aunque en la próxima sesión les voy a presentar eso, tenemos un anexo único, es decir, o un instrumento en Excel que es donde van a presentar todos los informes a partir de la fase 2. Solamente la fase 1 la van a armar en un PDF y la van a enviar como dice la guía. Pero a partir de la fase 2, los trabajos colaborativos se hacen sobre ya un formato que está trazado, que se ha diseñado, que tiene una buena cantidad de herramientas, pero por supuesto que puede seguir mejorándose. Tener un vínculo de acompañamiento directo en tiempo real con la red de tutores. Entonces todo esto les permite hacer un trabajo. Entonces, bien muchachos, esa sería la presentación. Entonces voy a dejar de compartir y me voy a ir nuevamente a preguntarles si hay alguna inquietud, alguna pregunta de su parte. Sí, señor. Listo, Jairo, a usted por su presencia y su participación. Y así es, estaremos vinculándonos y apoyándolos. ¿Sí, Alexander? ¿Alexander iba a mencionar algo? Sí, no. Sí, está, así es. Ah, listo, aquí escribió. No, no lo escuchamos, Alexander. Escríbanos, por favor. No lo escuchamos. Escríbanos o mire a ver el qué se puede hacer en ese micrófono. Ok, entonces escríbanos, por favor. Gracias, Alexander. Dice, en el foro del primer trabajo hay que compartir todos los avances. No es obligatorio porque es una actividad individual. Tampoco estoy en la rúbrica, les pido participación en el foro. Pues yo trato de ser aquí más práctico sin decir que los demás cursos no lo sean, sino que me quiero enfocar pues porque harto trabajo tendremos con el desarrollo del proyecto. Entonces por eso no les pido pues que haya pues, 5 participaciones como quizá en algunos cursos lo pueden tener. Entonces sencillamente pero sí es importante que en el foro haga la presentación, diga bueno, mi nombre y qué caso va a escoger para lectura, ¿verdad? Eso sí es indispensable que lo haga. Como es un trabajo individual, está a su criterio compartir el avance o no compartir el avance, o sencillamente ya elevarlo en el entorno de evaluación. O dice usted, como es individual, yo puedo hacer o también lo puede vincular allí para también que se lo retroalimente, ¿verdad? Entonces también eso lo puede hacer. Digamos, para esos elementos podría servir la participación en el foro. También pues tenemos el canal del Skype donde se puede solicitar esa retroalimentación.
Esa sería la explicación. ¿Listo, Alexander? ¿Alguna otra cosa? Listo, muchachos. Entonces me alegra que arranquen. El curso les va a proporcionar buen material y estoy seguro que les va a gustar. Hay que dedicarse eso sí un poquito. Sigan adelante y estaremos pues atentos a su avance y siempre apoyándolos para que tengan una muy buena experiencia de aprendizaje. Pues de mi parte, muchísimas gracias, muchachos.